Así es. Pues vamos a dar inicio a la sesión académica del día de hoy, 10 de octubre, del Servicio de Ortopedia Mixta. Hoy vamos a tocar el tema de la enfermedad de Leckalve-Perthes. Para hablarnos del tema nos acompaña el doctor Carlos Alberto Vidal Ruiz, quien amablemente aceptó la invitación. Muchísimas gracias por estar aquí, doctor. Apreciamos mucho su visita. El doctor Carlos Alberto Vidal Ruiz es egresado de la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad de La Salle. Tiene una especialidad en ortopedia en el Instituto Nacional de Rehabilitación en la Ciudad de México. Una subespecialidad en ortopedia pediátrica en el Hospital Chávez para Niños de la Ciudad de México también. Actualmente es miembro titular del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología. Es secretario adjunto de la Sociedad Mexicana de Ortopedia Pediátrica en el periodo de 2012-2013. Es médico adscrito al Servicio de Ortopedia Pediátrica en el Hospital Germán Díaz Lombardo y es miembro de la Sociedad Médica del Centro Médico ABC Campus Santa Fe. Doctor, muchísimas gracias nuevamente por participar con nosotros, por compartirnos su experiencia y adelante, por favor. Muchas gracias por su invitación, doctor Fernando. Gracias. Doctor, ¿puede estar ¿Cómo no? para Claro que sí. efectos de transmisión? Gracias. Claro que sí. Bueno, pues el día de hoy hablaremos un poquito acerca de la enfermedad de Leckalve-Perthes. Como antecedentes, esta enfermedad fue descrita independientemente, pero de manera simultánea en 1910 por tres médicos: Arthur Leck en Estados Unidos, Jacques Calvé en Francia y George Perthes en Alemania. Justo apenas hace un par de años conmemoramos el centenario del descubrimiento de esta enfermedad. Esta patología está caracterizada por la presencia de necrosis avascular del núcleo de osificación secundario de la cabeza femoral. Si bien no tenemos un origen muy conocido, no sabemos exactamente la causa, se han planteado algunas causas posibles o incluso algunas teorías de por qué pudiéramos presentar esta enfermedad. Se ha relacionado con alteraciones vasculares. Mediante angiogramas y por el uso de ultrasonido Doppler se ha podido demostrar que la mayoría de los pacientes que presentan la enfermedad carecen de la arteria circunfleja media o en algunas ocasiones se encuentra obliterada tanto esta arteria como la arteria obturatriz y las arterias transepifisarias. Puede ser causada también por un incremento en la presión intraarticular. Para poder provocar la patología, pero se cree que en periodos muy agudos pudiera obliterar parcialmente las arterias transepifisarias y con ello provocar un cuadro semejante al de Leckalve. El aumento en la presión intraósea también está relacionado con la enfermedad. Alteraciones en la coagulación, se ha visto que hasta el 80% de los pacientes con la patología van a presentar una trombocitosis y ausencia del factor S o el factor C de la coagulación, lo que aumenta la probabilidad de formar trombos y por ende la oclusión total de los vasos sanguíneos a la cabeza femoral. El crecimiento está relacionado también con la patología. La mayoría de los niños con la enfermedad de Leckalve-Perthes son más pequeños, esqueléticamente están retrasados en su maduración con respecto a niños de su misma edad que no padecen la enfermedad. Se ha visto también relación con el bajo nivel socioeconómico y esto se cree, o la teoría explica que una mala alimentación durante el periodo de gestación pudiera provocar alteraciones en la formación de los vasos sanguíneos. Y factores genéticos, si bien no se conoce un gen que pudiera estar relacionado directamente con la enfermedad, se ha visto que parientes de primer grado presentan hasta 35 veces más probabilidades de presentar la patología que en otra población en general. Incluso familiares de segundo y tercer grado aumenta la probabilidad hasta 4 veces. La incidencia anual por cada 100.000 niños y adolescentes en la población caucásica, sobre todo del norte de Europa, Estados Unidos y Canadá, oscila entre los 10.8 casos y los 15 casos por cada 100.000.
Nuestra población se encuentra dentro de la población mixta, en la que encontramos en los hispanos, y la incidencia es de 1.7 casos por cada 100.000, mientras que en la población afroamericana es prácticamente inexistente esta enfermedad o se ve de manera muy ocasional. Es mucho más frecuente en hombres que en mujeres, con una relación de 4 a 9 por caso, hasta 9 por cada caso en las mujeres. El cuadro clínico, bueno, pues se presenta de manera muy diversa, pero la presentación inicial es muy parecida en casi todos los pacientes. En la mayoría de los casos tenemos un leve o moderado dolor a nivel de la cadera, el cual se puede reflejar a nivel inguinal o en la mayoría de las ocasiones a nivel de la rodilla. Vamos a tener que el paciente va a presentar una claudicación muy marcada en la marcha, y al momento de la exploración física vamos a tener un reflejo de defensa o de retirada de la extremidad. Los arcos de movimiento se van a encontrar discretamente disminuidos, sobre todo para la abducción y la rotación interna. En cuanto a los hallazgos radiográficos, los vamos a dividir en etapas iniciales y en etapas tardías. Dentro de las etapas iniciales vamos a encontrar un aplanamiento de la cabeza femoral, aumento en la condensación de la misma, amplitud en el espacio articular, que principalmente lo vamos a observar a nivel del espacio que se genera entre la cabeza femoral y la lágrima de Kohler. Aquí tenemos una radiografía donde podemos observar el discreto aumento en la condensación, en la densidad de la cabeza, el aplanamiento en el margen lateral y un aumento en el espacio intraarticular a nivel de la lágrima de Kohler y la cabeza. ¿Tenemos otros métodos diagnósticos? Sí los tenemos. Sin embargo, a pesar de que son muy efectivos, como la resonancia magnética, en la cual al aplicar gadolínio podemos observar las alteraciones vasculares, el hecho de que la enfermedad tenga siempre la misma evolución y que no podamos modificarla de cierto modo, hace poco costeable el que podamos hacerle a todos los pacientes una resonancia magnética. Sería lo ideal, pero pues, los costos son muy elevados. En cuanto al ultrasonido, tenemos un ultrasonido convencional que nos puede mostrar cambios o protrusiones del cartílago articular y en la región de la cabeza femoral, o sobre todo lo más utilizado y lo que sí nos puede servir en nuestra clínica, que es el ultrasonido Doppler, en donde podemos demostrar la obliteración o la ausencia de la arteria circunfleja media, la obliteración de la arteria obturatriz y de los vasos transepifisarios. En cuanto a las clasificaciones, se han propuesto muchas clasificaciones, todas ellas basadas en los cambios morfológicos en cuanto a las radiografías se refiere. Entre ellas tenemos la clasificación de Catterall propuesta en 1971, en la cual se divide la cabeza femoral en 4 cuadrantes, tanto en la radiografía P como en la lateral, y aunado a esto vamos a tener los signos de cabeza en riesgo. Vamos a dividirla en 4 grados. El grado 1 vamos a encontrar una afección únicamente a nivel del cuadrante anterolateral de la cabeza femoral en las 2 proyecciones. El grado 2, en donde podemos encontrar una afección del tercio o incluso de la mitad de la cabeza femoral en las 2 proyecciones. El grado 3, que es una afección de las 3/4 partes de la cabeza femoral, siempre respetando la porción más dorsal. Y el grado 4, que es una afección total de la cabeza femoral. Más adelante veremos por qué, a pesar de que nosotros creeríamos que el tener un grado 4 es mucho más delicado que un grado 3 en cuanto a la evolución a su osteoartritis, es el grado 4 más favorable que el 3. Ahorita lo veremos. Los signos de la cabeza en riesgo son los siguientes. Calcificación lateral. Esta es una imagen de una calcificación que se encuentra justo en la porción más lateral de la cabeza y que tiene unas secuelas a futuro muy importantes. Ahorita lo veremos también. La subluxación, que es el desplazamiento lateral del centro de la cabeza. Alteraciones metafisarias, en las cuales se considera como fracturas, y es una zona osteolítica en la región metafisaria, muy cercana a la zona del epífisis. El signo de Gage, actualmente pues inútil para nuestra práctica, en la cual se consideraba como una sección osteoporótica triangular en la región lateral de la cabeza. Y digo que ya no nos sirve porque se ha observado que pueden ser incluso rarefacciones en la radiografía, lo cual nos pudiera provocar falsas impresiones de afección.
y la línea transepifisaria transversa, en la cual es la línea de la fisis que normalmente está viendo hacia el cartílago trirradiado. En los pacientes con PERTES empieza a presentar una realineación hacia un plano horizontal. Aquí tenemos los tres signos más importantes de los de la cabeza en riesgo, que es la calcificación lateral, que como les decía nos llega o nos presenta secuelas a futuro muy importantes, puesto que llega a bloquear el movimiento en abducción de la misma. La alteración metafisaria, que se considera como una fractura de la región metafisaria más cercana a la línea de la epífisis, y la subluxación, que es el desplazamiento lateral. La subluxación también nos va a generar a largo plazo alteraciones en los rangos de movimiento. La clasificación de Salter y Thompson, que se propuso en el 84, y que a pesar de que es una clasificación muy fácil, puesto que la propone únicamente en dos rubros, en el grupo A, en cuanto a una fractura subcondral menor del 50% en el domo de la cabeza femoral, y en el grupo B, que son fracturas mayores del 50%, es una clasificación poco utilizable, dado que únicamente se puede observar este tipo de trastornos en fases muy iniciales de la enfermedad. Incluso en algunas ocasiones el paciente no ha presentado sintomatología cuando ya está empezando a desaparecer el signo. Entonces es muy difícil poderlo utilizar. Aquí podemos ver en este borde la zona de la fractura subcondral, también conocida como signo de la uña. Esta clasificación, que actualmente es la que se considera de mejor o mayor valor pronóstico, que es la clasificación del pilar lateral propuesta por Herring en 1992, que la divide en tres grupos. El grupo A es una cadera en la cual no vamos a encontrar ningún dato de afección del pilar lateral. Las caderas del grupo B, en las cuales vamos a encontrar una afección o un colapso menor del 50%, siempre con respecto a la cadera contralateral. Y las del grupo C, en las cuales vamos a observar un colapso mayor del 50% del pilar lateral. La clasificación morfológica de la progresión de la enfermedad, también conocida como clasificación de Waldenström, en la cual se divide en 4 rubros. El primero, el grado 1, es el grado de condensación, en el cual vamos a observar un aumento en la densidad de la cabeza femoral, un aplanamiento y un aumento en la amplitud del espacio articular. La segunda fase es la fase de fragmentación, en la cual vamos a observar ruptura de la cabeza femoral con zonas osteolíticas y esclerosas. El tercer apartado es la de reparación, en la cual vamos a ver reosificación y remodelación de la cabeza femoral. Y el estadio final, en el cual se ha resuelto completamente la patología, dejando o no defectos en la cabeza, como puede ser una cabeza normal, una cabeza magna, una cabeza plana, y algunas otras alteraciones. Entonces, esta es la clasificación. Podemos ver en una etapa grado 1 el aumento de la densidad, el aumento en el espacio articular. En el grado 2 podemos ver las zonas de fragmentación importantes. En el grado 3, la reosificación. Y en la etapa final, la resolución completa. La clasificación de Stulberg, propuesta en 1981, esta es una clasificación que podemos utilizar comúnmente en nuestra clínica, y es para las etapas finales o los estadios finales. Tenemos un grado 1 cuando hemos tenido ya como etapa final una cadera normal con una cabeza redonda. Un grado 2, una coxa magna, pero la cabeza sigue siendo completamente esférica. Un grado 3, que es la más común de las presentaciones de esta patología, en la cual vamos a observar una coxa magna con una cabeza oval o también llamada en forma de hongo. El grado 4, que es una coxa plana, pero siempre va a ser congruente. Y el grado 5, una coxa plana, incongruente. Para poderlo ejemplificar de manera mucho más fácil, pues lo podemos ver así. La grado 1 es completamente redonda, de características normales. La grado 2 es una coxa magna, esférica. Grado 3 en forma de hongo. Y grado 4 y 5 completamente planas. La diferencia entre la 4 y la 5 es que la 4 es una coxa plana con un acetábulo plano. Y la grado 5 es una coxa plana dentro de un acetábulo esférico. Esa sería la clasificación. En cuanto al pronóstico, pues la mayoría de los autores afirman que la edad es un factor pronóstico importante. A menor edad, mejor pronóstico. Sin embargo, los últimos estudios han mostrado que esto no es verdad,
que incluso los niños de 2 años, 3 y 4 presentan los peores resultados, entonces no es congruente con lo que antiguamente se comentaba. La presencia de calcificaciones laterales, alteraciones metafisarias y subluxación, que son los datos de la cadera en riesgo que ya comentamos, están asociadas a muy mal pronóstico. La limitación en la movilidad, sobre todo en la abducción, es un factor de muy mal pronóstico a largo plazo. El sexo, a pesar de que 9 de cada 10 pacientes afectados son hombres, siempre las mujeres llevan la peor parte. Las caderas más afectadas siempre las vamos a ver en mujeres. Y extensión de la necrosis igual a mal pronóstico. También lo pongo en signos en rojo, dado lo siguiente. Como habíamos comentado en la clasificación de Cateral, en el grado 3 tenemos afección en 3/4 partes de la cabeza y en el grado 4 una afección total. Esto nos haría suponer que a mayor grado de afección, peor pronóstico. Pero en cuanto a la remodelación se refiere, siempre el tener esta zona libre de lesión va a actuar como un escalón, lo que va a llegar a provocar mayores datos de osteoartrosis si lo comparamos con una cadera que está totalmente desgastada. Esta va a remodelar completamente en toda su periferia, tanto en una posición AP como en una lateral, no así la grado 3. Actualmente, ¿qué no consideramos como un factor pronóstico? Las afecciones metafisarias, el signo de Gage y la horizontalización del epífisis. En cuanto a tratamiento, siempre lo vamos a tener encaminado a 3 objetivos: mejorar la movilidad del paciente, liberar la carga de la cadera afectada y mejorar la congruencia articular. ¿Cómo vamos a mejorar la movilidad? Nuestro primer paso para hacerlo es mediante terapia física. La mayoría de los pacientes se recupera de manera satisfactoria únicamente con terapia física, que puede ser de algunas semanas hasta varios años. Si la terapia física no es suficiente y tenemos una contractura muscular a nivel de los abductores importante, podemos agregar toxina botulínica. Esto va a disminuir el dolor en la movilización y va a disminuir el espasmo de los músculos. Algunos artículos comentan que si esto no es suficiente, se puede realizar una movilización hidráulica bajo anestesia, lo cual es un poco severo para la cadera porque hay que poner al paciente en una mesa de tracción e inyectar solución de Ringer lactato a alta presión a nivel de la cadera. Y si lo que nos está provocando la patología son las altas presiones a nivel de los vasos sanguíneos, pues suena un poquito incongruente el tenerle que aplicar solución a alta presión. Por lo tanto, no lo consideramos en la actualidad. Extensión de los aductores, que se traduce como una miotomía de los mismos. Si a pesar de la terapia física no podemos lograr una adecuada movilización de los aductores, podemos liberarlos y no vamos a provocar mayor conflicto en la cadera. Y el incremento en la abducción, que la podemos realizar mediante órtesis externas, como los aparatos de descarga, los cuales también en la actualidad se encuentran prácticamente en desuso. Disminución de la carga de la cadera afectada sería nuestra mejor opción de tratamiento. Al quitar la carga, quitaríamos el dolor y por lo tanto también la presión. Sin embargo, hemos visto que las fases de reosificación tardan hasta 2 años. Entonces, no podemos mantener a un paciente 2 años ni en cama ni en silla de ruedas. Marcha asistida con muletas. Se ha visto efecto benéfico sobre todo en las primeras fases de la enfermedad, cuando el paciente presenta dolor. Pero posterior a las 6 semanas hay que retirarlas y dejar que el paciente haga su vida prácticamente normal. Órtesis de descarga, 3 signos de interrogación, completamente eliminado. En la actualidad ya no lo utilizamos. Y limitación del ejercicio. Aquí es muy relativo. La mayoría de los niños que presentan la enfermedad se encuentran en un rango de edad en la cual no practican deporte de alto rendimiento. Por lo tanto, podemos decirle a los papás que pueden meterlos a algún tipo de ejercicio de bajo impacto, como es la natación, o que hagan bicicleta. Está completamente prohibido que hagan deporte de contacto, brincar o cargar pesas. Y finalmente, congruencia articular, que lo vamos a entender también como contención. Esto se puede llevar a cabo mediante un tratamiento conservador o tratamiento quirúrgico. En cuanto al conservador, como habíamos visto, se pueden utilizar las órtesis de descarga. Sin embargo, por el periodo tan prolongado de tenerlas que utilizar, han sido dejadas en el olvido. Y quirúrgicamente tenemos las osteotomías intertrocantéricas y las osteotomías pélvicas. Aquí tenemos ejemplificado una prótesis o una órtesis más bien de Petri, las cuales por los efectos psicológicos que dejan en los pacientes las hemos dejado atrás.
Pacientes tratados mediante osteotomías intertrocantéricas con varización y valvización de la cadera según sea el caso, y pacientes tratados mediante osteotomías periacetabulares, sobre todo tipo Salter. ¿Cuáles son las ventajas de realizar una osteotomía intertrocantérica? Un menor riesgo quirúrgico, sobre todo para lesión del nervio ciático, y no se genera un aumento de la presión intraarticular como lo hace el desplazar el acetábulo. Las ventajas de la osteotomía pélvica: no se genera un acortamiento del miembro pélvico, no hay un cambio en el brazo de palanca de los abductores, no hay verticalización de la epífisis y hay un menor riesgo de contractura en abducción. ¿Qué diagnósticos diferenciales tenemos que tener en mente? Siempre tenemos que tener uno, por lo menos, y entre ellos el más importante es la displasia epifisaria, que radiográficamente se comporta igual que un PERTES. Dentro de la displasia epifisaria la vamos a catalogar en dos: la displasia epifisaria múltiple, que va a afectar principalmente en la zona de las caderas y los cóndilos, y la displasia espondilo-epifisaria, en la cual vamos a encontrar también afección a nivel de la columna vertebral. ¿Cómo vamos a determinar si estamos ante un PERTES o ante una displasia epifisaria? Bueno, porque el PERTES generalmente es unilateral. Cuando es bilateral se va a presentar de manera simétrica en las dos caderas, o sea, en diferentes estadios de evolución. 3, no hay afección a nivel de la columna, o no tendría por qué haberla, ni afección en otras articulaciones. Y 4, el dolor que se presenta es característico y autolimitado. En la displasia epifisaria vamos a tener una presentación bilateral. Casi siempre es simétrica la presentación en las dos caderas. Hay afección a nivel de la columna vertebral y normalmente no hay dolor. Otra patología que podemos tener en cuenta es la osteocondritis disecante, aunque es una patología rara en los niños tan pequeños. Trauma que puede llegar a presentar necrosis avascular secundario a la disrupción del flujo sanguíneo a nivel del cuello, artritis séptica y necrosis avascular secundario a quimioterapia por algunos tumores como son el condroblastoma, los quistes metafisarios y el linfoma. ¿Cómo va a ser nuestro seguimiento para estos pacientes? Se van a realizar consultas subsecuentes cada 3 meses, particularmente para valorar los rangos de movimiento. Y se van a tomar radiografías AP y el Lowenstein de cadera cada 6 meses durante los primeros 2 años de la enfermedad y posteriormente cada año hasta la resolución del cuadro clínico. Una vez que se ha resuelto el cuadro clínico, solamente vamos a tomar una radiografía final de control una vez que se llegue a la madurez esquelética. Esto con la finalidad de poder ver las secuelas con las que quedó la cadera y poderlas tratar de la mejor manera. A grandes rasgos, actualmente ya no se realizan tratamientos quirúrgicos en estos niños, se debe dejar una libre evolución de la cadera y posteriormente tratar las secuelas, que generalmente van a ser dados por pinzamiento femoroacetabular. ¿Qué hemos hecho actualmente en cuanto a investigación? Aquí en México, en el Hospital Shriners, pudimos realizar un trabajo con los pacientes que teníamos de manera activa y nos enfocamos principalmente dentro de las secuelas en el pinzamiento femoroacetabular. Como habíamos comentado, pues se creía antiguamente que el límite a los 6 años era nuestra edad ideal para creer que íbamos a tener buenos resultados. Sin embargo, una de nuestras hipótesis era que no es cierto, ¿no? A menor edad de presentación, mejor evolución y mejor pronóstico, vimos que no. El pinzamiento femoroacetabular lo podemos dividir en el CAM, cuando se presenta a nivel de la unión entre la cabeza y el cuello, pincer cuando se presenta a nivel del acetábulo y mixto cuando tenemos las dos. El objetivo de nuestro trabajo de investigación fue establecer si existía una correlación clínica entre la radiografía midiendo la clasificación de Herring y la presencia de datos radiográficos de pinzamiento femoroacetabular al final de la madurez esquelética. Nuestra hipótesis es que la presencia de datos radiográficos de pinzamiento femoroacetabular sería mayor en aquellos pacientes con enfermedad de Lenz-Calvé-Perthes clasificados con mayor severidad según la escala de Herring. El material que utilizamos, bueno, pues fue un estudio retrospectivo, longitudinal, descriptivo y observacional que abarcó 61 pacientes. A todos ellos se les realizó la clasificación de Herring radiográficamente utilizando la primera radiografía a su ingreso y una última radiografía para determinar la presencia de pinzamiento femoroacetabular, midiendo el ángulo alfa para determinar el pinzamiento tipo CAM
y el signo de crossover o de entrecruzamiento para determinar una retroversión acetabular y por lo tanto un pinzamiento, tipo pincer. Todos los datos fueron sometidos a un sistema estadístico SPS 17. La clasificación de Herring ya comentada, la tipo A o el grado A sin afección del pilar lateral, el B una afección menor del 50% y el grado C mayor del 50%. Obtuvimos 61 pacientes, de los cuales 55 fueron hombres, lo que representa un 90%, y esto está relacionado exactamente igual que en la literatura universal, y 6 mujeres que representan un 10%. De los 61 pacientes, obtuvimos 68 caderas valoradas de manera independiente, dado que 7 pacientes presentaron la enfermedad de manera bilateral. Ya clasificados mediante Herring, obtuvimos 7 caderas en el grupo A, 37 en el B y 24 en el grupo C. La edad promedio fue de 6 años, con un rango intercuartil de 18 meses a 10 años. Podemos observar, la mayoría se encuentran en el rango de los 6 años. El ángulo alfa para poder determinar el pinzamiento femoroacetabular tipo CAM es obtenido trazando una línea a nivel del centro del cuello y una línea que parte del centro de la cabeza femoral hacia el inicio de la jiba o del pinzamiento CAM. Ángulos mayores de 55 grados correlacionan directamente con un pinzamiento y ángulos menores de 55 son datos ausentes de un pinzamiento. El signo de crossover o de entrecruzamiento, en el cual podemos observar cómo se entrecruza la pared anterior y posterior del acetábulo, que nos indica una retroversión acetabular y por lo tanto un pinzamiento dado por el acetábulo. Ya determinando valores para pinzamiento femoroacetabular tipo CAM y determinándolos mediante nuestra clasificación de Herring, obtuvimos que de los 7 pacientes del grupo A, 3 presentaban datos de pinzamiento tipo CAM, lo que corresponde a un 42%, 17 de 37 pacientes catalogados en el grupo B lo presentaban, lo que es un 45%, mientras que esta cifra alarmante de 23 pacientes de 24 del grupo C, que corresponden a un 95%, lo presentaba. Lo que quiere decir que a mayor grado de Herring, mayor probabilidad de presentar un pinzamiento. Esto es significativamente estadístico, dándonos una P de 0.029. Esta es la gráfica de lo anteriormente mencionado. En cuanto a pincer, observamos que 3 pacientes del grupo A lo presentan, 12 del grupo B presentan un 32%, lo van a mostrar, por lo cual podemos ver que no hay una relación ascendente, y del grupo C, 15 de 24 lo van a presentar. Esto nos da un dato que no es nada significativo, de 0.33%. Y en el mixto podemos observar el mismo fenómeno, que no hay una relación directa, dándonos una P del 1%. Siendo así que el grado de Herring sí va a ser pronóstico para el pinzamiento femoroacetabular tipo CAM, pero no lo es para el pincer ni el mixto. Por lo tanto, no necesariamente a menor edad hay mejores resultados. Más bien depende de las alteraciones morfológicas que se encuentren en la radiografía correlacionadas con la clasificación del pilar lateral inicial. Por lo tanto, la clasificación de Herring sí es pronóstica. A lo que llegamos con este trabajo es a la conclusión de que podemos comentarle a los papás desde un inicio determinado mediante la clasificación de Herring el mal pronóstico que va a tener cada cadera. Prácticamente la clasificación A y B es un volado, es un 50% de probabilidades de buenos resultados, pero si el paciente tiene un grado C, es la totalidad, prácticamente un 100% de malos resultados, con lo que ya le podríamos hablar claramente a los papás y decirles el pronóstico a futuro. Entonces, esto es a grandes rasgos lo que se ha hecho ahora en México y un poquito en otras partes del mundo, y no sé si tengan alguna duda con respecto a la patología. Preguntas, señores, comentarios. Doctor, bueno, de estos casos, y no solamente del estudio, sino en la práctica diaria, en el día a día, ¿en qué estadios son los que captan la mayoría de los casos? La mayor parte de los pacientes entran catalogados en la clasificación B. No sabemos cuál es la causa de por qué la presentación no es, por lo menos en la población mexicana, con mayor tendencia hacia una mala evolución. Más bien, la mayoría de los pacientes se encuentran en el grupo B.
Aquí la cuestión, como le decía, es cómo poder hablar con los papás, qué les tenemos que decir. Entonces, dado que la mayoría se encuentran en este estadiaje, se les tiene que comentar que la evolución es pobre, sin embargo, con tendencia a buenos resultados. Entonces, por lo pronto, en este grupo de pacientes no se realiza tratamiento quirúrgico alguno, por lo menos no, si no nos dan datos de limitación en los movimientos. Y si llegara a ver, lo único que realizamos son miotomías de aductores. Mi pregunta es parecida en cuanto a las revisiones multicéntricas que has realizado a través de artículos, en cuanto a la especificidad y la sensibilidad, sobre todo del pronóstico de estos pacientes. Por ejemplo, que algunos hospitales como la Clínica Mayo, o los hospitales sobre todo de referencia como Boston, en relación a los países de América Latina, incluyendo México, ¿cómo percibes tú desde esa experiencia que tú tienes en cuanto a estudios multicéntricos, en cuanto a grados de sensibilidad en relación al pronóstico de estos niños, en cuanto a la necrosis como tal de la cabeza, pues si existen, sobre todo hablando de las infraestructuras hospitalarias, en ese valor pronóstico de esos niños? Ok. Bueno, realmente el pronóstico de los niños es prácticamente el mismo, tanto en Europa, en Estados Unidos y en América Latina. La tendencia de esta enfermedad es a una mala evolución a largo plazo. Entonces, el que estemos en un centro de bajo recurso o alto recurso no va a modificar en nada el pronóstico para el niño, porque realmente se les ofrece lo mismo, tanto en los centros muy especializados como en los de menores recursos, que es simplemente observación y poder liberar un poco la limitación de los arcos de movimiento mediante miotomías. Pero fuera de eso, pues realmente es el mismo pronóstico. Entonces, sí, los estudios multicéntricos muestran en todos lados los mismos resultados. Entonces, el único lugar en donde sí se ha visto una diferencia muy marcada es en Inglaterra, en el área de Liverpool, porque ahí sí tienen una cantidad de pacientes muy alta, tienen la incidencia más alta en todo el mundo, de 15.8 pacientes por cada 100.000 habitantes, y a pesar de que son muchos y tienen mucha experiencia, la evolución es muy mala. No se sabe si por factores genéticos tienen mayor predisposición a la obliteración de los vasos sanguíneos transepifisarios, pero tienen muy malos resultados. Es el único lugar en donde podríamos dejarlos discretamente de lado, pero fuera de ese lugar, en todo el mundo se trata igual y el valor pronóstico es el mismo. No sé si tengan alguna otra duda. Y el grado de recomendación en cuanto a el protocolo de estudio, en cuanto al estudio radiográfico simple, la resonancia, el ultrasonido, el gammagrama con magnesio, ¿cuál es el grado de mayor grado de decir, creo que va a evolucionar así esta cabeza? Okay. El estudio que nos va a dar el mayor grado de sensibilidad definitivamente es la resonancia magnética con gadolínio, porque incluso antes de mostrarse datos clínicos ya se puede ver alteración a nivel de la cabeza, del flujo transepifisario y de la arteria circunfleja, pero por el costo no lo realizamos. Realmente llevar a cabo nuestro seguimiento únicamente con radiografías es suficiente para poder determinar tanto el pronóstico como nuestro tratamiento a seguir. En el día normal donde tú trabajas, el niño llega a destiempo, o sea, en la etapa de la fisiopatología de la necrosis vascular, o te llega igual como en otros centros hospitales, por ejemplo, donde estás igual en Gladys. No, la verdad es que nos llegan con mucho retraso. Casi siempre llegan de 3 a 6 meses ya de haber sido atendidos en algún otro centro hospitalario en donde se les comentó que era dolor por crecimiento, dolor por hiperactividad, por algún golpe no especificado. Entonces realmente cuando nosotros nos llegan ya la patología está muy avanzada. Sin embargo, el que nos lleguen con la patología avanzada no nos va a modificar el pronóstico. Incluso aunque los captáramos la primera semana de evolución, el pronóstico a largo plazo es el mismo y la evolución va a ser exactamente igual. Entonces realmente esta es una de las pocas patologías en las que si llegan antes o llegan después, no va a modificar el plan de tratamiento.
claro, tenemos que comentarle a los papás que sí es muy importante modificar ciertos aspectos en la vida diaria y entre ellos el ejercicio. Como habíamos comentado, no se puede realizar ejercicio de alto impacto, ni carrera, ni realizar levantamientos de pesas o ejercicios isométricos, porque eso sí podría aumentar la presión intraarticular y con ello agudizar el cuadro clínico. Pero fuera de eso, el tratamiento es exactamente el mismo si nos llega antes o después.